Hola, espero que estén muy bien. Vamos a revisar las preguntas que quedaron del ejercicio 2 que no alcanzamos a ver en la ayudantía número 12. Y estas preguntas eran del ejercicio de intervalos de confianza. Y, así que les voy a explicar las preguntas y el método de resolución. Habíamos quedado en la número 2. Ya igual como para refrescar un poco la memoria, habíamos visto que teníamos una situación en donde teníamos un estudio de las casas de apuesta, que se dividía en casas de apuesta online y presencial. Se había tomado una muestra de cada una de ellas. Para las apuestas online teníamos estos tres parámetros, o mejor dicho, estos tres datos, que serían el tamaño de la muestra, el promedio y la desviación estándar, y lo mismo para la de las apuestas presenciales. Entonces lo dividíamos en dos variables que teníamos que dejar bien definidas. Me pedían entonces la primera pregunta, que esa sí la alcanzamos a hacer, el intervalo de confianza del 95% para la media de ambas tipos de casas de apuesta, y nos preguntaban si eran significativamente distintas. Entonces nosotros construimos los intervalos de confianza y respondimos la pregunta que nos pedían. Entonces finalmente encontramos los intervalos de confianza para la media, y ahora en la segunda pregunta nos hablan de un tipo de pregunta que es bastante común, bastante eh, recurrente en estos ejercicios de intervalos de confianza, que es que nos dice que se desea disminuir la amplitud del intervalo del 95% de confianza para el ingreso semanal de las casas de apuesta presenciales, es decir, que es la de acá, que es la variable I, ingreso obtenido en las casas de apuestas presenciales. Entonces, nos piden disminuir este intervalo de confianza de acá. Eh, Nos piden disminuirlo en eh, no más de $500. Entonces, nos preguntan cuál es el tamaño de la muestra necesario para esta reducción. Entonces, aquí entender primero a qué se refiere con la amplitud del intervalo y el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra ya sabemos que es el n que está acá, el 10. Y la amplitud del intervalo, yo les puse acá esta relación que siempre tienen que tener súper clara, que es que cuando nosotros tenemos un intervalo, si al límite superior menos el límite inferior lo restamos, eso nos va a dar la amplitud, que es lo mismo que decir dos veces el error de estimación. ¿Ya? Entonces, visto con el ejemplo anterior, de acá arriba, cuando nosotros tenemos los intervalos acá, por ejemplo este, que es el de la media, el error de estimación sería este. Pero toda esta partecita de acá, es decir, el t de 1 menos alfa medio de n menos 1 por la desviación estándar partido en la raíz del tamaño de la muestra. Eso es lo que se conoce como el error de estimación. Error de estimación. Entonces me dicen que se desea disminuir la amplitud del intervalo para el ingreso semanal medio de las casas a no más de 500 USD o $500. Entonces me dice que la amplitud, es decir, la diferencia que va a haber entre el límite superior y el límite inferior, o dicho de otra manera, dos veces el error de estimación, tiene que ser menor o igual a $500. Entonces, a lo más $500. Entonces, como yo les dije que acá, que esto de acá, todo, esto era el error de estimación, me estaba diciendo que dos veces el error de estimación, tiene que ser menor a $500. Entonces, eso fue lo que planteé acá. Dije, vamos a poner en otro color. Entonces, eh, yo dije acá, el error de estimación, toda la parte que les había destacado arriba, tiene que ser menor o igual a 500. Entonces, si nosotros vamos trabajando la expresión, primero este 2 que está acá, lo paso dividiendo para acá y me queda 250 en menor a todo lo anterior. Este 2 que estaba acá, ya. Me dice que el t de 1 menos alfa medios, de n menos 1 por la desviación estándar partido en la raíz de n, tiene que ser menor o igual a 150. Entonces yo hago el cambio y paso multiplicando la desviación estándar partido en el tamaño de la muestra para acá, y me va a quedar esta relación,
que acá, bueno, como nosotros ya sabemos el valor de la desviación estándar, lo reemplazamos y queda 382. Nos va a quedar esta relación, y nos va a decir que el estadístico de t de 1 menos alfa medios, de n menos 1, sería esta partecita de acá, tiene que ser menor o igual a esta expresión de acá, a 250 por 382, que es la desviación estándar, partido en la raíz de n. Y esto yo le llamé c para hacerlo más simple. Entonces al final lo que teníamos era que t de 1 menos alfa medios, de n menos 1, tiene que ser menor o igual a c. Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo que nosotros vamos a ir variando va a ser el n de acá. ¿Por qué? Porque me dice acá, se desea disminuir la amplitud del intervalo, bla, 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 bla. ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesario? O sea, ¿cuál es este n que me va a hacer que se cumpla esta relación de acá? Entonces, yo lo que hago es decir, ordenarlo, mejor dicho, en una tablita, porque siento que es mucho más visual. Y digo, mira, vamos a buscar un n hasta que se cumpla lo que les había anotado acá arriba, que era que el t de 1 menos alfa medio sea menor o igual a c, que es toda esta expresión de acá. Todo eso era c. Entonces yo acá voy a anotar los tamaños de la muestra por acá. Acá el t de 1 menos alfa medio, de acá me faltó, de n menos 1, que me da, introduciendo el n que voy a poner acá, y también el valor que me daría de c al dividir la raíz acá por n. Entonces, para un n de 10, el t de 1 menos alfa medio de n menos 1 me daría 2,62, 2,262, y un c de 2,070. Entonces, como nosotros estamos buscando esta relación de acá, no se estaría cumpliendo porque en este caso el t de 1 menos alfa medio de n menos 1 es mayor a c. Entonces, después, para un n de 11, vemos nuevamente que el t de 1 menos alfa medio, el de acá, sigue siendo mayor al c. No nos cumple. Pero al poner el número 12, aquí ya vemos que se cumple que el c, que sería este de acá, sí es mayor al t de 1 menos alfa medio de n menos 1, de acá. Entonces aquí es donde yo paro y digo, acá se produce el cambio que buscamos, es decir, cuando el tamaño de la muestra es de 12. Entonces por eso la respuesta es que el tamaño de la muestra debe ser de un n de 12 mayor. ¿Por qué? Porque si yo ahora acá hiciera el número 13, que lo pueden comprobar ustedes, les va a seguir dando, porque ahora ya mientras más siga aumentando la muestra, más grande se va a ir haciendo la diferencia. Entonces, solo para ir recordando cómo obteníamos este punto de acá, el t de 1 menos alfa medio, lo obteníamos con la función de la t de student, que es o sea, la distribución t, en este caso. Lo pueden buscar ahí en sus calculadoras. Y nos iba a pedir dos argumentos, que eran los grados de libertad, que corresponde al n-1 de acá, y la probabilidad, que va a ser el 1 menos alfa medio. Y nosotros ya sabíamos que para este ejercicio teníamos un gamma de un 0,95 y por lo tanto teníamos un alfa de 0,05. Entonces el 1 menos alfa medio es lo mismo que 1 menos 0,025, por ende un 0,975. Esto es lo que ustedes van a poner en la calculadora. Y así les van a ir dando todos estos puntos que están acá. Ya así lo pueden ir comprobando. Entonces al final lo que hay que hacer es una especie de iteración que, a ver, nunca les va a parecer algo como tan, tan alejado. Es decir, acá estábamos en el 10 y el número era el 12. Nunca les va a parecer algo como que fuera el 10 y no sé, fuera en el número 40. Pero igual les conviene ir iterando varios números. Quizás podrían pasar del 10 al 20 al tiro o del 10 al 15 y como a ir tanteando un poco. Ya igual no es rápido, no es lento, perdón. O sea, no se van a demorar mucho, porque cuando ya tienen clara esta relación y hacen esta tabla, saben lo que tienen que buscar. Entonces solo es ir reemplazando los números. Así que eso sería con esa pregunta que decía cuál era el tamaño de la muestra que vamos a necesitar. Ya. Luego la pregunta 3 dice, sobre la base de un intervalo de confianza del 92% apropiado, ¿es posible suponer que la variabilidad de los ingresos semanales es distinta de 250.000? Entonces, en esta pregunta me piden nuevamente un intervalo de confianza, pero ahora me cambian la confianza a un 92%. Habíamos estado trabajando con un 95, ahora a un 92, también para que revisemos esos casos. Y además me preguntan si es posible suponer que la variabilidad de los ingresos, ¿qué era la variabilidad? La varianza, que sabemos que es sigma cuadrado, es distinto de 250.000. Entonces, para esto nos vamos a tener que construir un intervalo de confianza. ¿Para qué?
para la varianza, o para la variabilidad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber, a partir de las muestras, qué tan probable es que la verdadera varianza, es decir, no la varianza de la muestra, sino la varianza de la población, se encuentre en un rango. Entonces, si ustedes revisan en su formulario, se van a dar cuenta que la fórmula para intervalo de confianza para el parámetro de la varianza es una sola, que es esta que les anoté acá. Y se compone de esta fórmula que se la explico enseguida. Me dice que el límite inferior y el límite superior se van a construir de la siguiente forma. Para el límite inferior vamos a tener arriba el n-1, que son los grados de libertad, n-1 por la desviación estándar al cuadrado o por la varianza muestral. Siempre esto es muestral. Todo eso es muestral. Y va a estar dividido de qué. Ahora ya no vamos a ocupar la t de student, sino que vamos a ocupar la distribución chi cuadrado, que les debe sonar de cuando ocupábamos la relación entre variables. Bueno, acá la distribución chi cuadrado nos sirve para eh, hacer intervalos de confianza para la varianza. Entonces esto me está diciendo que yo voy a buscar un valor de la distribución chi cuadrado, que es el x cuadrado, de uno menos alfa medios, de n menos 1. Entonces, eh, eso para el límite inferior. Y acá, mucho ojo que para el límite superior cambia. No es el mismo estadístico. No es el de uno menos alfa medios, sino que es el de alfa medios. Simplemente, alfa medios. De n-1. Entonces, si se fijan, los numeradores son iguales, pero los denominadores tienen una diferencia. Estos no son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a obtener esos parámetros? Bueno, las calculadoras tienen la distribución chi cuadrada, así que ustedes tienen que buscarlo en su calculadora. Yo ahora les voy a ejemplificar nomás el cálculo porque es igual, exactamente igual en el Excel, así que lo vamos a ver allá. Pero de todas formas les adelanto que primero teníamos que anotar que nuestra confianza ahora es del 92%, es decir, nuestro gamma es del 92%, y por lo tanto nuestro alfa es del 0,08, es decir, lo que me falta para llegar a 1. Ese alfa de aquí de 0,08 es el alfa que vamos a meter ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Ya, entonces, aquí yo les muestro los intervalos ya construidos, es decir, ocupando la misma fórmula de acá arriba, toda esta misma fórmula, yo digo, por ejemplo, para el caso de la varianza de la variable x, que era, recordemos, el ingreso de las casas de apuesta online. Para el caso de las de apuesta online teníamos que eran 8 el n, por lo tanto arriba me queda 7, porque es n-1, por la desviación estándar al cuadrado. Y dividido por el estadístico chi cuadrado de 1 menos alfa medio de n-1, que es 14,70. Y luego acá al lado lo mismo arriba, el numerador se mantiene, pero cambia el estadístico porque ahora es de alfa medio solamente. Entonces, ahora se los voy a mostrar en el Excel. Entonces, recordemos bien los valores. De hecho, me los voy a llevar para acá. Esto era me los voy a llevar para que veamos bien, no se nos pierdan estas cosas. Entonces, me llevo eso y me llevo esto. Ya, entonces ahora les voy a pasar a mostrar el Excel para ejemplificarles cómo se calcula el estadístico del chi cuadrado. Ya. Entonces tenemos para el estadístico del chi cuadrado para el primero, sería así. Primero anotamos nuestra confianza, que es 0,92. Vamos a anotar ahora nuestro alfa, que sería 1 menos el gamma, ya lo teníamos. Ahora vamos a anotar nuestro alfa medios, que lo vamos a necesitar. Se va a hacer este dividido en 2. Y ahora vamos a anotar el 1 menos alfa medios, porque también lo vamos a necesitar. Va a ser 1 menos alfa medios. Y lo vamos a dejar así. Luego tenemos que nuestro n, para el caso de las apuestas online es 8, nuestra media es de 1142, aunque en este caso no vamos a ocuparla. Y nuestra desviación estándar es de 192. Ya, entonces aquí nos queda todo listo. Voy a copiar también o sea, el resultado que nos debería dar para que vean que da lo mismo.
quedaría acá. Entonces, esto yo lo construyo. Y primero vamos a sacar por ejemplo, ya, para el límite inferior y para el límite superior, vamos a tener acá, eh, ya, vamos a tener primero acá el chi cuadrado primero, que va a ser el chi cuadrado de 1 menos alfa medios, el chi cuadrado de 1 menos alfa medio. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? La función acá es inverso de chi cuadrado, y me va a pedir una probabilidad. Recordemos que es 1 menos alfa medios, por lo tanto ocupo 1 menos alfa medios, es decir, 0,96, y me pide los grados de libertad, que son los n-1. Como n es 8, menos 1, bueno, lo voy a dejar aquí anotado así como 8 menos 1, y me arroja el valor que es 14,70, que es el que yo anoté acá, 14,70. Entonces, claro, yo lo dejé como 14,70, pero tiene mucho más decimales. Ahí tampoco es que vaya a variar tanto. Van a ver que calculado con 14,70 aquí va a dar como 17.553 o 554 por ahí. Y ahora calculo el otro, que sería el de x de alfa medios, sí, alfa medios, y sería también el inverso del chi cuadrado, pero ahora la probabilidad es alfa medios, es decir, solo está de acá, y los grados de libertad son también 7, porque son los 8 menos 1 que teníamos. Y me da 1,997, que es el que yo puse acá. Entonces aquí ya podríamos calcular los límites. Entonces el límite inferior, siguiendo la misma fórmula de acá, serían los grados de libertad, que eran 7, por mi desviación estándar al cuadrado, y todo eso dividido en mi estadístico que calculé recién, que es el de 1 menos alfa medios, el de acá, y ahí me da el primer intervalo, 17.550, 17.551. Ahí está, ahora se lo aproximo. Ahí está. Y para el límite superior va a ser lo mismo, es decir, el numerador lo vamos a copiar de acá, y el denominador ahora va a ser el otro estadístico. Y nos va a quedar acá entonces el 129.211. 129.211. Entonces aquí ya les mostré más o menos cómo construir el intervalo de confianza, pero que entiendan que de todo lo que hicimos acá lo importante era esto, el cálculo del estadístico que se hace con esta fórmula. Entonces me va a pedir dos argumentos que son los mismos argumentos que aparecen aquí abajito, y eso ustedes lo tienen que poner en la calculadora, ya sea en la TI, en la HP, en cualquier calculadora que tengan para encontrar los estadísticos. Entonces con la función del inverso del chi cuadrado. Entonces ahora vamos a volver al OneNote y ya, entonces aquí teníamos los intervalos que estábamos viendo recién en el Excel. Yo aquí les agregué igual que los decimales de los estadísticos, es decir, los decimales que están de los que se calculan abajo, 14,70, 19,97, ¿sí? Esos estadísticos, o sea, claro, esos estadísticos pueden variar un poquito el resultado del intervalo, que era lo que les comentaba recién, así que si les da un poquito diferentes por el tema de los decimales que usaron. Entonces ahí para que quedara eh, esa advertencia en caso de cualquier cosa. Eh, Siempre que les hablen de estadísticos, les van a hablar, se refieren a esto, al chi cuadrado o a la T de student, que esos son los estadísticos. La T de student, que era esta de acá. Eso. Ah, y la pregunta final era, ¿es posible suponer que la variabilidad es distinta a 250.000? La pregunta se responde muy fácil. Uno tiene que ver si el 250.000 está o no está contenido en los intervalos. Entonces, yo reviso el primer intervalo y veo que el 250.000 no está contenido. Entonces, como no está contenido, puedo decir que efectivamente es diferente, porque la variabilidad en ningún momento toma como un posible valor el 250.000. La de las casas de apuesta de la X, que eran apuestas online. En cambio, para las apuestas presenciales, que es la I, sí vemos que está el 250.000 contenido en el intervalo, por lo tanto, podemos suponer que la verdadera varianza podría efectivamente no ser muy distinta a los 250.000, ya porque está dentro del intervalo. Bueno, esos eran los dos ejercicios que quedaron. Ahora les subo eh, la resolución y nos estamos viendo en la próxima ayudantía, que ahí les voy a avisar bien cuándo va a ser.
Que estén muy bien.